Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brosnan Ismael Silva Jiménez. Hoy vamos a hablar acerca del contrato. Para iniciar tenemos que tener una idea o entender qué es un contrato. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y a generar obligaciones. Para la validez del contrato, que las partes tengan capacidad legal para contratar y que cumplan con la actitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones, con estas pueden ser partes del contrato, tenemos los mayores de edad de 18 años, los menores de 18 años legalmente emancipados, los mayores de 16 años y de 18 si tienen autorización de los padres o de quien los tenga a su cargo. Ahora, pasamos al siguiente punto. Una vez entendido qué es el contrato, pasamos a los elementos. Existen 5 elementos en los contratos y los podemos colocar conforme a su categoría. La primera categoría es los personales. Esta es los sujetos del contrato, pueden ser personas físicas o jurídicas, con la capacidad jurídica de obrar necesariamente para obligarse. Tenemos el primer elemento, que es la capacidad. Y la capacidad es necesaria que cada parte que entre en un acuerdo tenga los derechos sobre dichos acuerdos pactados. Tenemos el siguiente, que es el consentimiento. El consentimiento, otro de los elementos del contrato fundamentales, no es más que una manifestación libre, voluntaria y consciente en la que el titular revela o expresa de forma indiscutible su voluntad de aceptar un acuerdo. Pasamos a la siguiente categoría, que son los reales. Estos son los que integran el objeto del contrato y su causa. El elemento de esta categoría es el objeto. El objeto no es más que los bienes o los servicios que son contemplados en el intercambio que ocurren en todo contrato. El objeto inmediato del contrato puede ser la obligación motivo por el cual se crea el contrato. Los requisitos que deberá reunir un objeto de contrato son: el objeto ha de ser real o posible, es decir, que cuando se celebre el contrato exista o pueda llegar a existir. Siguiente, el objeto ha de ser lícito, es decir, no contrario a la ley. Siguiente, el objetivo ha de ser determinado, es decir, que no pueda confundirse con otros de su especie. Pasamos al siguiente elemento de esta categoría, que es la causa. La causa no es más que el motivo o el fin del contrato. Es el hecho que explica y justifica la creación de las obligaciones y derechos de las partes. En ciertos contratos, como los de compraventa, la causa es la promesa de ambas partes de dar una cosa a cambio de otra. Pasamos a la siguiente categoría, que son los formales. La forma es el conjunto de signos mediante los cuales se manifiesta el consentimiento de las partes en celebrar el contrato. En algunos contratos es posible que se exija una forma específica de celebración. La forma es cuando se exige una determinada forma de celebrar el contrato, ya sea escrita, firmada ante un notario, ante testigos, aunque esta forma pueda variar según el tipo de contrato. Pasamos al siguiente punto de este tema y es la clasificación. En la clasificación tenemos el primer punto, que es unilateral. Aquellos en los cuales se obliga es una parte, mientras que la otra no tiene obligación alguna. Pasamos al siguiente punto, que es bilateral. Este tipo de contrato obliga a ambas partes. Pasamos al siguiente, que es gratuito, cuando solo beneficia a una de las partes. Oneroso, en este caso ambos contratantes tienen un beneficio. Principal, cuando no depende de otro para existir. Accesorio, depende de otro para poder existir. Real, cuando no se necesita para su validez de entrega de la cosa. Solemne, cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas por la ley. Consensual, cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Conmutativo, cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. Por último tenemos el aleatorio. Este es cuando se trata de algo incierto que dependa del azar. Ahora pasamos al último punto de este tema, que son las cláusulas. Y para esto tenemos que entender qué es una cláusula. Una cláusula es un contrato, un documento por lo general escrito en el que se establecen condiciones y posiciones acerca de un acuerdo determinado. Concretamente, una cláusula es la determinación final. Se establece la relación de todos los puntos que se tratan. Ahora vamos a mencionar algunas cláusulas que tienen los contratos. Y el primero está el lugar y fecha del contrato. 2. Identificación de los contratantes, nombre o razón social,
nacionalidad, fecha de nacimiento e ingreso del trabajador, domicilio. 3. Determinación de las labores a realizar por parte del trabajador y lugar en el que se prestan. 4. Remuneración acordada con indicación del monto, forma y periodo de pago. 5. Plazo del contrato, que puede ser indefinido, de plazo fijo o plazo indeterminado, es decir, por obra o por faena. 6. Duración y distribución de la jornada ordinaria de trabajo. Y por último, demás pactos que acuerden las partes. Bueno, con esto sería todo sobre este tema. Espero ya hayan entendido. De mi parte sería todo y que tengan un bonito día.